solvente. Vamos a hablar un poco de los mecanismos y los factores que afectan a lo que es la disolución y a la solubilidad de sustancia. Y por último vamos a ver las expresiones de concentración. Bien, y en este sentido hay que recalcar que las concentraciones siempre reflejan una cantidad determinada de soluto en lo que es su presencia en el total de la solución. Bueno, vamos a dar inicio en relación a las generalidades. Bueno, vamos a ver un poco de definiciones. Bien, y en este sentido, bueno, acá, bueno, yo les traje algunas definiciones, bien, de lo que nos dice el diccionario médico, qué se entiende por medición, qué se entiende por medida, bien, qué es una magnitud, qué es una unidad, y qué es una medida y cómo se relacionan estos conceptos, ¿no? Principalmente una medición, siempre en una medición hay una determinación, bien, la cual puede ser expresada numéricamente de lo que es la cantidad de una sustancia, bien. En la medición, ¿qué se tiene en cuenta? Siempre las magnitudes, bien, que son las características o propiedades de los cuerpos o fenómenos, bien. Una magnitud en física puede estar definida también a través de un fenómeno, y este fenómeno puede ser expresado a través de una ley. Bien, en física se estudian muchas leyes. Bueno, eso va a ser objeto de estudio de la segunda parte de físico-química. Y para expresar estas características se utilizan unidades, bien, que es una cantidad determinada de magnitud, bien, y una medida que indica cuántas veces una cantidad contiene a la unidad de energía. Por ejemplo, en este caso, masa igual a 30 gramos, bien, la masa sería la magnitud, 30 sería la medida y la unidad sería kilogramos. Bien, vamos a ver qué ocurre para un medicamento. Bueno, en un medicamento, y este ejemplo está descrito en la cartilla, bien, a través, dice, bueno, 12 miligramos de vitamina C. Bueno, básicamente lo que nosotros podemos ver es una cantidad numérica seguida de una unidad. Bien, que para los medicamentos, la unidad y la cantidad numérica expresan lo que es la dosis de medicamento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dosis, o de dosis de principios activos, o de sustancias farmacológicamente activas presentes en un medicamento, bueno, hay que ser muy, muy preciso en ese sentido, bien, porque la dosis va a estar relacionada con la acción. Bien, en caso de que nosotros bien, administremos, ustedes administren una dosis mayor a la requerida, y bueno, en algunos casos, bien, es muy posible que puedan llegar a producir efectos tóxicos, ¿no? Debido a esa sobredosificación. Si inclusive ustedes administrasen una dosis, bien, una cantidad de activo, una cantidad de medicamentos por debajo de lo que se conoce como dosis terapéutica, y bueno, ustedes estarían o podrían estar ante la presencia de un medicamento ineficaz, ¿no? Que no produzca el efecto necesario o el efecto que ustedes deben monitorear, ¿bien? Porque cuando ustedes administran o van a administrar un medicamento, tienen que hacer un seguimiento de ese medicamento, ¿bien? Tienen que hacer un monitoreo de los efectos que produce ese medicamento, o la administración de ese medicamento, ¿no? Y bueno, informar a ver si ha tenido efecto o no ha tenido efecto ese medicamento, y muy probablemente la eficacia, bien, y los efectos tóxicos, bien, productos de la sobredosificación o la falta de eficacia
del medicamento en el paciente esté relacionado con la dosis, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante esta introducción a lo que es, a lo que es el concepto de medición, el concepto de unidad de medida y sobre todo para este tipo de sustancias que son medicamentos en donde la dosis prácticamente está relacionada con la eficacia del medicamento. Con respecto a lo que es el sistema internacional, bueno, en 1960 eh, se reúnen distintos científicos para adoptar o para modificar el sistema métrico que todos utilizaban hasta ese momento. Es así como se nace o se genera el sistema internacional de unidades, ¿no? Que principalmente se utiliza para uniformar las unidades en todo el mundo. Bueno, dentro del sistema internacional nosotros vamos a encontrar, por un lado, unidades básicas y por el otro lado, unidades derivadas. Bien, en ese sentido, se determina como unidades básicas para estas magnitudes de longitud, volumen, masa, temperatura, tiempo y cantidad de sustancia, una serie de unidades. Bien, por ejemplo, para la longitud se utiliza el metro, bien, para el volumen el metro cúbico, para la masa el kilogramo, para la temperatura los grados Kelvin, que eso también vamos a ver cada una de estas magnitudes y la relación que existe, digamos, con el estudio de la biofísica para el organismo, eso lo vamos a ver desarrollado, digamos, en el curso de la materia. Para el tiempo lo que es segundo y para lo que es cantidad de sustancias mol. Bien, en este sentido, bien hay una diferencia en algunos casos, digamos, con las unidades del sistema métrico. ¿Bien? Nosotros habitualmente nos vamos a referir a las unidades propias del sistema internacional. Bueno, a partir de la combinación de las magnitudes y por distintas leyes de la física, se van a obtener otras series de unidades derivadas, ¿no? Por ejemplo, la superficie, la unidad derivada sería el metro cuadrado, bien, ya que la unidad básica de longitud es el metro, bien, bueno, para el volumen metro cúbico, para la velocidad, bien, ya cuando estudian la parte de cinemática y las distintas magnitudes por la cual se expresa la velocidad, van a ver que en el sistema métrico es metro por segundo, igual para la aceleración metro por segundo al cuadrado, bien, para la densidad, que también hemos visto algunos cálculos relacionados y la fórmula de densidad, bien, igual a masa sobre volumen, bien, la unidad de kilogramos por metros cúbicos, y así, para la frecuencia, para la fuerza, para la presión. Bueno, todas estas magnitudes físicas son las que vamos a estudiar en la segunda parte de físico-química biológica, ¿no? Que está relacionada principalmente con la física biológica o la biofísica. Bueno, cada una de estas unidades tiene un símbolo, bien, y bueno, acá se expresa en base al sistema de unidades básicas. Esto es a título informativo, ¿no? ¿Cuáles son las unidades derivadas? Son las que provienen de la combinación principalmente de las unidades básicas. Bueno, para la notación de las unidades, nosotros, bien, para la notación de las unidades, a ver si vuelvo. Bien, nosotros vamos a utilizar prefijos, bien, así como los prefijos para la nomenclatura de los compuestos, por ejemplo, inorgánicos. Bueno, nosotros
en el caso de querer expresar cantidades mayores o menores las unidades básicas, bueno, vamos a utilizar una serie de prefijos, bien, como el mega, el kilo, el hecta, el deca, bien, sobre todo para unidades mayores a la unidad, serían el deca, el hecta, el kilo, bien, cada una con su símbolo y con su equivalente decimal. Bien, a este equivalente decimal nosotros también lo podemos transformar en un equivalente exponencial. Bien, para eso se utiliza la base de 10. Bien, y en este caso las cantidades de cero van a estar expresadas como potencia, básicamente. Bien, y para el caso de menores de la unidad, nosotros vamos a utilizar el deci, el centi, el mili y el micro. Bien, ya que en este caso son unidades menores a la unidad, y si nosotros la queremos expresar como un equivalente exponencial, también utilizamos la base 10, pero en este sentido, bien, los exponentes van a ser negativos, bien, y van a corresponder a la cantidad de cero que ellos presenten, bien. También, bueno, la notación científica, bien, en donde en la notación científica se utiliza un coeficiente y una potencia. Bien, básicamente para las unidades mayores a la unidad va a variar entre 1 y 10. Bien, y fíjense que, bueno, en la potencia que va a ser la base, va a estar expresada, digamos, la cantidad de ceros, bien, porque a esto hay que transformarlos, digamos, al equivalente exponencial, bien, para lo cual, bueno, nosotros debemos contar, bien, si nosotros tomamos como unidad el 2, bueno, en este caso sería 2,4 por 10 a la 3, que básicamente representan la unidad de 1000. Si nosotros multiplicamos 2,4 por 1000, vamos a llegar a este número. Bien, de la misma forma, para los números menores que 1, bien, nosotros si nos paramos en esta unidad, bueno, nosotros la tenemos que expresar como decimal, bien, ya que varía entre 1 y 10, entonces 8,6, y contar los ceros que posee, bien, por delante de la unidad. En este caso, ahí estaría el equivalente exponencial. Las notaciones científicas y los prefijos, bueno, más que nada los prefijos son los más usados, ¿bien? Sobre todo cuando hablamos en términos biológicos, ¿no? La unidad del micro es común, ¿bien? La unidad de Armstrong también es común y es una unidad prácticamente biológica, ¿bien? Que expresa eh, medidas o unidades celulares principalmente. Con respecto a las medidas, bueno, nosotros, bueno, ya habíamos definido el tema de las magnitudes, ¿bien? Y según eh, las unidades internacionales que se utilicen, bueno, nosotros vamos a tener magnitudes básicas o magnitudes compuestas. Bien, dentro de las magnitudes básicas, obviamente van a estar las unidades básicas del sistema internacional. Bien, en este caso, bueno, nosotros tenemos como unidad básica el metro, bien, pero también se utiliza el centímetro, también se utiliza el kilómetro, también hay una serie de equivalencia, ¿no? Entre estas unidades. Bueno, son equivalencias sencillas que nos permiten establecer relaciones para cuando nosotros queremos expresar un resultado. Bien, si bien en esta sección hay 2 o 3 ejercicios, me parece. Bien, nosotros la tenemos que tener en cuenta o empezar a tener en cuenta desde ya para lo que va a ser la resolución de problemas ya cuando cursen físico, química, biológica. Lo mismo para la masa, fíjense, el kilogramo, también se usa el gramo, el miligramo, la tonelada.
Bien, y en este caso, bueno, nosotros podemos hacer una serie de correspondencia y equivalencia entre las mismas unidades. Bien, 1 kilo igual a 1000 gramos, 1 gramo igual a 1000 miligramos, 1 tonelada a 1000 kilogramos. Bien, para el tiempo la unidad básica es el segundo, pero también se utilizan el minuto, la hora y el día, entonces corresponde hacer la equivalencia para que nosotros tengamos una uniformidad de unidades. Para el caso cuando estudien las leyes físicas, bueno, el tema de las unidades se torna importante, sobre todo, vuelvo a repetir, en la resolución de los problemas. Bien, es muy importante tener en cuenta en qué unidades se van a expresar. Bien, y entonces muchas veces los datos no están en las unidades propias, digamos, para que nosotros podamos hacer un cálculo sencillo, pero sin embargo siempre tenemos que tener en cuenta esta equivalencia para obtener las unidades que me permitan tener el resultado correcto. Bueno, para lo que es la temperatura, bueno, se usa el grado Kelvin de la escala de temperatura, que es una escala absoluta, bien, que el 0 grado Kelvin demuestra, bueno, y esto lo van a ver en termodinámica, bien, cuando la menor temperatura, digamos, o el 0 grado Kelvin, por ejemplo, describe la menor temperatura a la cual se ha observado movimiento molecular. Bien, después van a ver la relación que existe entre lo que es el movimiento de una molécula y la temperatura. Bien, pero es una escala absoluta. Bien, y se la puede transformar al grado centígrado, bien, de la escala Celsius a partir de una fórmula sencilla. Bien, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la temperatura en grados Celsius y tengo de dato una temperatura en grado Kelvin, bueno, lo que tengo que hacer es restar menos 273. Bien, porque el cero absoluto o el 0 grado Kelvin, bueno, se ha logrado determinar que está a menos 273 grados centígrados. Utilizando estas dos formulitas, dependiendo el dato, bueno, yo puedo hacer un cálculo. Bien, si me dan de dato la temperatura en grado Kelvin, yo puedo calcular en centígrados. Y si me dan de dato la temperatura en grados centígrados, yo puedo calcular el grado Kelvin, restando o sumando los 273. Esos 273 surgen a partir de que el 0 grado Kelvin está o es igual a menos 273 grados centígrados. En relación a las magnitudes compuestas, vamos a ver que, bueno, estos dos casos de volumen y de la presión, bueno, en la unidad básica podemos decir que es el metro cúbico, pero también se utilizan el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, el milímetro cúbico, el litro, el mililitro, bien, y nosotros, por ejemplo, para calcular, bueno, nosotros tenemos que plantear una serie de equivalencias, ¿no? Y en este caso el mililitro es el comúnmente usado, digamos, sobre todo para la administración de medicamentos. Entonces, nosotros muchas veces los resultados los debemos expresar en mililitros, ¿bien? Porque así los medicamentos, sobre todo las soluciones, los jarabes, las gotas, bien, inclusive las jeringas están en unidades de mililitros. Bueno, la relación que existe con el centímetro cúbico, un centímetro igual a 1 mililitro, bien, 1 metro cúbico es igual a 1 litro, un decímetro cúbico es igual a 1 litro, 1 litro es igual a 1000 mililitros. Siempre tenemos que tener en cuenta el mililitro principalmente. Bien, digamos, para nuestro caso. Y el tema de la presión, bueno, la presión es un signo vital que habitualmente lo van a tener que medir.
Bien, y bueno, hay toda una unidad, digamos, que habla de la presión, no solamente en físico-química, sino también cuando vean o estudien el sistema circulatorio, bien, o cuando estudien la farmacología del sistema circulatorio, bueno, van a ver bien de cerca lo que es la presión arterial. Bien, y si bien la unidad básica es en Pascal, también se utilizan atmósfera, bien, también se utiliza milímetros mercurio, bien frecuentemente, bien el hectopascal, el milibar. Bueno, y acá están todas las equivalencias pertinentes. Bueno, el tema de las unidades y de las equivalencias, siempre les vuelvo a repetir, hay que tenerlas en cuenta. Bien, sobre todo ya cuando cursen la segunda parte de físico-química biológica, donde van a ver algunos de los problemas o de los ejercicios donde tengan que calcular en base a una ley, que esa ley tiene, o si queremos expresarla en el sistema internacional, nosotros tenemos que seguir eh, a rajatabla y respetar las unidades que tienen cada una de esas magnitudes que están presentes en una ley física. Bueno, esto es un poco de las medidas utilizadas para la administración de peso, de medicamentos. Bien, tenemos en peso, bueno, para medir pesos pequeños, el gramo, el miligramo. Bien, muy frecuentemente se utilizan las dos. Bien, hay eh, frascos, ampollas que vienen en gramos, bien, hay comprimidos que vienen en miligramos, bien, y para medir pesos mayores como el de las personas se utiliza el kilogramo. Bueno, hay una relación, ¿no?, entre la dosis y el peso del paciente, bien, que va a determinar la posología, bien, o las dosis a administrar, bien, y mucho tiene que ver con que esto que hablábamos al inicio, ¿no? Que para un medicamento es muy importante la dosis. Bien, inclusive en los esquemas terapéuticos hay una dosis que se debe administrar con una frecuencia, ¿bien? 500 miligramos, por ejemplo, 500 miligramos cada 12 horas, 500 miligramos cada 8 horas, ¿bien? O alguna cantidad de gramos, ¿bien? Puede ser por día, bien, cada 12, cada 8, cada 4, bien, dependiendo del tratamiento, el esquema y el medicamento. Medidas de capacidad para líquido, muy bien, y esto está relacionado principalmente con el volumen, principalmente mililitros. Bien, hay algunas infusiones, digamos, de gran volumen que pueden ser expresadas en litros, bien, pero en general se utiliza el mililitro, por ejemplo, para las inyecciones, bien, la jeringa viene de 1 mililitro, 5 mililitros, 10 mililitros, 20, 50 mililitros, bien, dependiendo el uso, pero por lo general se utiliza el mililitro. Eh, Hay también unidades internacionales, ¿no?, que en realidad estas unidades internacionales se utilizan para medicamentos con acción biológica, como el antibiótico, bien, como el antibiótico de la penicilina, ¿no? 1.600.000 unidades internacionales, bien, 400.000 unidades internacionales, 2.400.000, 1.200.000. Bien, en realidad se reserva para los que son los medicamentos biológicos principalmente, y ya cuando vean farmacología van a ver también el concepto, digamos, de lo que es un medicamento biológico, y en ese caso corresponde hablar de unidades internacionales. Eh, el tema de las gotas, bueno, son muy, muy importantes para la dosis pediátrica. Bien, hay una equivalencia en gotas con mililitros, bien. Fíjense que 20 gotas son aproximadamente 1 mililitro, y una gota es equivalente a 3 microgotas. Otra cuestión es para los sueros.
bien, se calcula la cantidad de líquido que debe pasar por una vena en un tiempo determinado. Bueno, y hay muchos esquemas, digamos, y esquemas muy sencillos que relacionan el número de gota con la cantidad de suero a preparar para administrar a un determinado paciente. Bueno, eso también lo van a ver bien de cerca en las prácticas, bien, que muy posiblemente también lo vean eh, de forma introductoria ahora en el cursillo, bien, pero solamente con ejemplos sencillos. Bien, bueno, hay un cálculo de por medio que, bueno, eso se va a resumir en una equivalencia sencilla, ¿no? A partir de un goteo de 7 gotas por minuto, 14, 21, siempre múltiplo de 7, 28, 35 o 42, bien, que corresponde a la administración de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 sachets. Bien, eso bueno, va a estar determinado por el tipo de venoclisis y la administración o el objetivo de esa venoclisis. Bien, si es para reposición de líquidos, si es para, para administrar destroza, por ejemplo, bien, si hay que, que administrar algún tipo de ion. Bien, todo eso, bueno, ya lo van a ver, ahora solamente es una simple presentación. En relación a las medidas de tiempo, bueno, básicamente se utiliza el segundo y los minutos. Bien, para el caso de los tratamientos, bueno, la frecuencia está determinado también en horas, así que, bueno, nosotros hablábamos ya de la frecuencia, bien, cada 2 horas, cada 4, cada 6, cada 8, cada 12, bien, cada 24 horas. Bueno, son todas unidades que deben tener presente, sobre todo cuando se habla de medicamentos, ¿no? La administración de medicamentos es muy importante y determinante para lo que es el tratamiento de una enfermedad, una alteración, una patología. Bueno, esas son básicamente las medidas. Bueno, acá hay un ejemplo. Eh, Bien, dice, el doctor ordenó que a una paciente en estado de deshidratación, bien, se le pasaron 3 litros de solución mixta en 24 horas. ¿Cuántas gotas le pasarán? Bueno, acá hay que hacer una relación, bien. Primero reducir a mililitros, bien. 3 litros, ¿cuántos mililitros son? Si 1 litro es igual a 1000 mililitros, 3 van a ser igual a 3000. Bien, para saber cuántos mililitros pasar una hora, se debe hacer una regla de 3, ¿no? Si en 24 horas se tienen que pasar 3000 mililitros, en una hora se debe pasar, se multiplican, digamos, X va a ser igual al producto, en este caso, de 3000 por una hora, dividido 24. El resultado de este cociente va a ser igual a 125 mililitros. Bien, siempre en una regla de 3, recuerden, se multiplican los cruzados, bien, y el que queda solo va como denominador. Bien, se simplifican las unidades y me queda la unidad correspondiente, es decir, en una hora tienen que pasar 125 mililitros de solución. Bien, si nosotros planteamos en términos de microgota, bien, nosotros tenemos que una gota va a ser igual a 3 microgotas, bien. Entonces, para 125 microgotas va a ser igual a 42 gotas. Bien, 42 gotas por minuto equivalen a 3 litros de solución para administrar. Bien, si nosotros tenemos en cuenta que cada sachet, por ejemplo, en este caso, si es deshidratación de solución fisiológica, trae 500 mililitros, bueno, nosotros tenemos
que hacer el cociente de 3000 sobre 500, entonces me va a dar que ustedes tienen que preparar 6 sachets de 500 mililitros de solución fisiológica en este caso, y administrar para este paciente durante un día. Bien, básicamente, siempre en la resolución de un problema, siempre debo tener en claro cuáles son los datos y qué es lo que me está pidiendo. Bien, en este caso, ¿cuántas gotas se pasarán en un minuto? Bien, si yo tengo que administrar 3 litros en un día. Bien, básicamente va a ser 42 gotas por minuto. Y esto va a corresponder a un esquema general, digamos, ustedes ya con la práctica, o cuando vean por lo menos las prácticas, bueno, ya van a tener determinados cuántos mililitros corresponden al goteo. Bien, y siempre recuerden que son múltiplos de 7. 7 gotas, un suero de 500, 14 gotas, 2, bien, 21, 3, 28, 4, 35, 5 y 42, 6. Bien, siempre en sachet de 500 mililitros. Si nosotros queremos administrar 3 litros, bueno, corresponderán para ese caso 6 sachets de 500 mililitros. Bueno, hasta ahí llega lo que corresponde a soluciones, perdón, a medidas, ¿bien? Y a partir de acá ya empezamos a ver la última parte de la sección, ¿bien? Y la última parte de lo que va a ser este módulo introductorio de química y física, ¿bien? Y está relacionado con las soluciones. Bien, y cuando hablamos de soluciones, bueno, nosotros tenemos que recordar que el agua es el solvente universal, bien, y que es muy importante y que representa gran proporción de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Y que, bueno, obviamente que esta va a variar desde un recién nacido hasta un adulto. Pero todas aquellas soluciones que tengan como solvente el agua se van a denominar acuosa. Bien, el término de disolución corresponde, di proviene de dos, bien, a la presencia de un soluto en un solvente. Bien, en este sentido, bueno, se habla de soluciones acuosas, bien, porque difícilmente haya un solo soluto en una solución. Físicamente, bueno, es un poco lo que explicábamos en una de las clases, ¿no? Son mezclas homogéneas, ¿bien? Y pueden tener composición variable. ¿Qué significa que sean mezclas homogéneas? Que todos los componentes van a estar en una misma fase, ¿bien? Y según el estado de agregación de esa fase, esas soluciones homogéneas pueden ser líquidas, sólidas y gaseosas. Es de gran importancia para nuestro caso, principalmente el estudio de las soluciones líquidas, ¿bien? Porque es lo que habitualmente vamos a tener que manejar de alguna forma, ¿no? Las soluciones líquidas. Pero bueno, es un aspecto importante, ¿no? Siempre resaltar que una solución homogénea, una solución es una mezcla homogénea, bien, donde todos sus componentes están en una misma fase. Si esa solución bien presentara alguna turbidez o algún precipitado, bien, por ejemplo, en el fondo del recipiente que lo contenga, bueno, ya dejaría de ser una solución, porque ya no es un sistema homogéneo, sino un sistema heterogéneo con dos fases, una fase sólida que nosotros la podemos ver en la base del recipiente y una fase líquida. Bien, por eso el término homogéneo siempre es característico para lo que son las soluciones. Bueno, acá también dice, bueno, los nutrientes disueltos en la sangre son transportados a la célula donde participan en reacciones químicas, bien, que nos mantiene vivos. Y estas se llevan a cabo en el medio interno. Principalmente se conoce como medio interno
al componente extracelular o a lo que rodea la célula. Bien, ese medio interno tiene que estar finamente regulado, y es el medio a partir del cual la célula bien se nutre, bien vuelca sus desechos a este medio interno. Bien, ese medio interno también tiene que tener alguna eh, algunas magnitudes dentro de, bueno, en salud se habla siempre de rangos, ¿no? Con un mínimo y un máximo. Por ejemplo, del medio interno nosotros podemos determinar la glucemia, bien, la presencia de ácido úrico, los triglicéridos, bien, y muchas de las magnitudes que, por ejemplo, figuran en un análisis de laboratorio de rutina. Bien, que muchas veces también van a ser fuente de consulta para ustedes. En el siguiente cuadro se indican ejemplos de disoluciones en los tres estados de agregación. Bien, fíjense que si el soluto, el o los solutos son los componentes en menor cantidad, bien, y el solvente es el componente en mayor cantidad, bueno, yo físicamente siempre voy a ver el estado de agregación del solvente, y este solvente va a ser el que me va a determinar el tipo de solución. Bien, una solución gaseosa, por ejemplo, el aire, bueno, los componentes pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua, etc. Si es una líquida, bien, como el agua de mar, o como, por ejemplo, un jarabe, si lo queremos relacionar, bien, o una gota eh, oral, bien, una disolución sólida, bueno, muchos frascos de antibióticos, digamos, de administración parenteral, vienen en frascos viales con polvo liofilizado, y ese polvo representa una solución porque está compuesto o tiene varios componentes, digamos. Eh, bueno, según su estado o el estado principalmente del solvente, bueno, nosotros vamos a tener disoluciones gaseosas, líquidas o sólidas. Bien, todas mezclas homogéneas de composición variable. Para nuestro caso, y es lo que yo les planteaba, nosotros nos vamos a enfocar en las soluciones líquidas, bien, principalmente. Bien, y fíjense, en este caso, que pueden ser sólida en líquida, bien, sólida quiere decir es soluto en un solvente líquido, un gas en un solvente líquido, como ser la soda, por ejemplo, bien, o un líquido en líquido, como ser, en este caso, etanol y agua. Bien, que vamos a ver que ahí, bueno, la disolución se debe principalmente a que estos dos componentes tienen una polaridad similar. Bien, y la polaridad tiene que ver con la estructura de la molécula. Bien, nosotros principalmente siempre nos referimos al agua, bien, porque el organismo o el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua. Bien, entonces es muy necesario conocer las propiedades del agua para poder explicar, en este caso, todo lo que son las soluciones. Bueno, los componentes solutos, generalmente uno o más componentes en menor proporción, el disolvente, componentes en mayor cantidad. En relación a la solubilidad, bueno, siempre es la cantidad máxima de soluto, bien, que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente. La solubilidad, básicamente hay una solubilidad que, bueno, ya está estudiada y ya está en tablas, ¿no? Que marcan un límite de solubilidad. Bien, pero para las soluciones saturadas, bueno, son aquellas que están en ese límite, ¿no? Por encima de ese límite se considera sobresaturada, y por debajo insaturadas. Bien, es decir, eh, que el límite de solubilidad está marcando la máxima cantidad. Bien, que no hay que confundir con los términos de diluida y concentrada, ¿no? Muchas veces se confunden. Bien, la solubilidad es mucho más precisa, bien, para hablar de la cantidad de soluto que puede llegar
a estar disuelto en una determinada cantidad de solvente. Bueno, estas curvas de solubilidad también son muy importantes, ¿no? El punto de saturación, bueno, marca también lo que es una solución saturada. Dice cualquier cantidad adicional de soluto que se agregue precipitará el fondo recipiente del contenedor o cristalizará. Los puntos de saturación marcan también eso, ¿no? Una excesiva cantidad de soluto y obviamente que va a precipitar. Bien, si nosotros mezclamos sal en agua, vamos a ver que si comenzamos con poca cantidad y agitamos, bueno, no vamos a ver precipitado, pero si agregamos mayores cantidades, bien, bueno, va a llegar a un punto de saturación de la solución, bien, donde va a poder contener un máximo de sal para esa cantidad de agua, bien, y pasando ese punto, bueno, nosotros ya vamos a ver reflejado en la decantación del exceso, digamos, en el fondo del recipiente. Bien, y ahí ya no vamos a tener una solución, sino que vamos a tener un sistema heterogéneo, porque vamos a ver una fase sólida en el fondo y una fase líquida, ¿bien? Eso ya no es una solución, ¿bien? Porque es básicamente un sistema heterogéneo y no homogéneo. Bueno, estos son algunos en el proceso de disolución, bueno, las interacciones, ¿no? Y estas interacciones son muy importantes para considerar cómo, bien, y para describir cómo se solubiliza una sustancia en un determinado solvente, ¿no? Siempre hay que considerar las interacciones disolvente-disolvente como la soluto-soluto. Bien, primero, por eso dice, en una primera etapa, las moléculas de disolvente deben separarse, así como también deben separarse los solutos, ¿bien? Las partículas de disolvente y de soluto. Y luego en una tercera etapa se mezclan. Esto ocurre, bien, y ahí hay que tener en cuenta la interacción disolvente-soluto. Bien, y en esta interacción hay que tener en cuenta cuáles son las características de cada uno, ¿no? Si estamos hablando de un compuesto iónico, si el soluto es un compuesto iónico y el solvente es el agua, bien, o si el soluto es un compuesto polar, bien, o si el soluto es un compuesto no polar, bien, y vamos a ver los distintos casos y cómo influyen en este sentido. Como regla general, siempre lo semejante disuelve a lo semejante, ¿bien? Yo puedo tener dos líquidos no polares y al mezclarlo veo que hay una sola fase y que en realidad tengo una solución. Bien, y esto se debe a que los dos compuestos tienen polaridad semejante. En este caso son no polares. Bien, para el caso de solutos polares y solventes polares, va a ocurrir lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo una sustancia no polar con una sustancia polar? Obviamente que no voy a tener un resultado esperado, no voy a poder conseguir la solución porque en realidad no tienen la misma característica, ¿bien? Y en ese sentido, lo semejante, disuelvo lo semejante, me ayuda sobre todo para predecir si esa solubilidad va a ser efectiva o no. Bien, si no es semejante, si las sustancias no son semejantes entre sí, bueno, no va a haber solubilidad y no va a haber solución. Bueno, lo que es solvatación explica o es el mecanismo correspondiente por el cual nosotros vemos que un compuesto iónico se disuelve en agua. Bien, la solvatación, por ejemplo, del cloruro de sodio en agua se realiza porque las moléculas de agua interactúan con los iones. Bien, las moléculas de agua son moléculas polares, bien, y rodean a los iones, bien, vamos a ver ya también cuando cursemos cómo es esta solvatación, ¿bien? Al ser la molécula del agua polar, bueno, vamos a ver que hay una interacción para el caso de los cationes con el polo negativo, bien, porque hay una interacción, y para el caso de los aniones van a haber una interacción con el polo positivo del agua.
Bien, porque que sea polar una molécula me está indicando que tiene dos polos, un positivo y un negativo. Bueno, para los compuestos iónicos que se disocian, bien, vamos a ver que el agua, que es el disolvente, bien, interactúa con cada uno de estos iones, bien, a través de los extremos correspondientes, negativos y positivos, bien, de su dipolo. Bien, una molécula polar o dipolar eh, son términos semejantes, ¿no? Porque que sea polar significa que tiene dos polos, ¿bien? Entonces, el que sea dipolar significa que tiene un polo negativo y un polo positivo. Bien, de esa forma ocurre lo que es la solvatación y es válida para los compuestos iónicos. Bueno, para el caso de disolución en gases, bueno, hay distintos factores, ¿no? Nosotros habíamos dicho de que tenemos soluciones líquidas, ¿bien? Y una de esas formas es que se disuelva un gas en un líquido, ¿bien? Y bueno, hay algunas propiedades físicas de los gases que es muy necesaria tenerla en cuenta, ¿bien? Porque los gases, bien, la solubilidad de un gas en un disolvente aumenta con el incremento de la presión. Bien, si nosotros comprimimos un gas o una sustancia en el estado gaseoso con un líquido, vamos a ver que si se aumenta la presión, bueno, la solubilidad del gas obviamente va a aumentar, ¿bien? Porque estamos obligando a interactuar esas sustancias en el seno del líquido. Bien, y con la temperatura la solubilidad va a disminuir, ¿bien? Y esto se debe a que las moléculas gaseosas con el aumento de la temperatura, bueno, tienden a aumentar su energía cinética, ¿no? Y eso se traduce en un aumento en movimiento y hace que obviamente que las moléculas en estado gaseoso eh, bien se separen de lo que es la masa líquida y eso obviamente va a disminuir la solubilidad. Fíjense que para la disolución de sólido en líquido ocurre lo contrario que para los gases, bien, la solubilidad se va a incrementar a medida que la temperatura, salvo algunas pocas excepciones. Bien, si nosotros queremos encontrar un ejemplo, bien, por ejemplo, bueno, vamos a ver la cantidad de azúcar en café caliente, bien, pero si el mismo se deja enfriar, aparecerá una cantidad de soluto sólido en el fondo de la taza, bien. En este caso, la solubilidad del azúcar en café va a aumentar con la temperatura, y si nosotros la disminuimos, bueno, vamos a ver, por ejemplo, la formación de un precipitado, inverso a lo que pasa con los gases. Bien, que un aumento disminuye la solubilidad. Bueno, con respecto a las principales unidades de concentración, bueno, siempre que hablemos de concentración, nosotros tenemos que poner la vista, bien, y, y esto ocurre para, en general, todas las medidas de concentración, en el soluto, bien, y en la cantidad de soluto que hay presente en una determinada solución. Bien, siempre se determina, digamos, una concentración de un soluto presente en una determinada concentración. Bueno, el tema es que el soluto muchas veces no es sólido, ¿bien? Porque puede ser líquido, ¿bien? Y eso hace variar también las distintas formas de expresión. Bien, o puede estar expresado en gramos, o puede estar expresado en mililitros, estoy hablando de la cantidad de soluto, bien, o puede también estar expresado en moles, bien, pero siempre cuando nosotros hablemos de una concentración, siempre tenemos que tener presente la cantidad de soluto, bien, sobre todo que puede estar en un solvente o puede estar en una solución, bien, y hay distintas formas de concentración. Bueno, las concentraciones o las expresiones de concentración que trae este apunte al estudio de esta sección,
Para esta sección son 5. Bien, y hay 2 ejercicios. ¿Cuál es la primera? Las 3 primeras están en términos de porcentaje. Bien, fíjense que los 3 porcentajes expresan porcentaje de soluto en en una determinada cantidad de solución. Bien, el primer porcentaje está referido a la masa de soluto presente en la masa de disolución. Bien, si nosotros tomamos que la disolución está formada bien o todo el conjunto de una solución tiene componentes de soluto y de solvente, bueno, nosotros acá referimos la masa de soluto presente en la masa de soluto y en la masa de solvente. Si nosotros hacemos la suma, yo voy a obtener la masa de la solución. Bien, a los fines prácticos, bueno, se separa claramente lo que es soluto de solvente, ¿bien? Pero el concepto es que nosotros estamos dividiendo, bien, los gramos de solutos presentes en una determinada cantidad en gramos de solución. Bien, si nosotros reemplazamos solución en términos de soluto y solvente, bueno, corresponde poner masa de soluto sobre masa de solvente. Esto multiplicado por 100 me da el porcentaje masa en masa. Bien. El otro porcentaje es porcentaje masa en volumen, bien, que básicamente se refiere a la cantidad en gramos de soluto sobre la cantidad expresada en mililitros de solución. Bien, acá, bueno, es una expresión distinta, bien, porque el porcentaje es masa en volumen. Bien, fíjense que el primer término siempre es del soluto, bien. Si es masa, se le expresa en gramos, bien, y si es volumen, en mililitros. En este caso es gramos de soluto sobre gramos de solución, acá es gramos de soluto sobre mililitro de solución. Bien, pero el mililitro de solución está expresado o corresponde a la sumatoria del volumen de soluto más el volumen de solución. Bien, multiplicado por 100 porque es un porcentaje. El tercer porcentaje es porcentaje de volumen en volumen. Bien, y recuerden que para el caso de los porcentajes, siempre el primer término corresponde al soluto. Bien, porque es lo que me interesa determinar. En este caso, el soluto es un líquido. Bien, y el porcentaje refiere mililitro de soluto sobre mililitro de solución. Bien, esto traducido en una fórmula es mililitro de soluto, bien, dividido en la sumatoria de los mililitros de soluto más el mililitro de solvente, bien, o poner directamente los mililitros de solución multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Bueno, estos 3 primeros porcentajes van a ver que se diferencian unos de otros en la expresión de los solutos y de la solución, ¿bien? Si se considera la masa o si se considera el volumen. ¿Bien? Y son las 3 alternativas posibles: masa en masa, porcentaje de masa en masa, porcentaje de masa en volumen o porcentaje de volumen en volumen. Bueno, en la molaridad, fíjense que lo que se venía expresando como gramos y mililitros ahora se expresa en términos de moles. Bien, y moles también es una forma de expresión de la cantidad de soluto. Bien, los moles o el número de moles expresa la cantidad que hay en un litro de solución. Bien, una disolución contiene un mol de soluto por cada litro. Bien, y la unidad es molar, bien, y se escribe con una M mayúscula. En relación a los cálculos de molaridad, bien, básicamente corresponde a un área química. Bien, para lo que es la práctica, bueno, muy pocos medicamentos vienen expresados según la molaridad. Bien, en realidad hay otro término, bien, que eso lo van a estudiar también en físico-química biológica, que tiene que ver con la osmolaridad y la osmolalidad. Bien, y es una unidad, bien, muy frecuentemente expresada
para la administración de iones, sobre todo. Bien, acá solamente es la presentación a través de una fórmula. Bien, lo que le tiene que quedar bien en claro, sobre todo para comprender, es que siempre debemos poner en foco en la cantidad de soluto. Y esta cantidad de soluto puede ser expresada en gramos, puede ser expresada en mililitros, puede ser expresada en moles. Bien, otra forma es las partes por millón, y en este caso las partes por millón son muy útiles para aquellas soluciones muy diluidas, ¿no? Y en este caso, bueno, corresponde usar partes por millón, que expresa la masa de soluto de nuevo, pero en miligramos en referencia a un volumen en litros. Bien, que nosotros tengamos un soluto en miligramos y tengamos un volumen en litros me da la idea, me tiene que dar la idea de que estamos hablando de una solución muy diluida, bien, con muy poca cantidad de soluto. Bien, y en este caso, bueno, se utiliza mucho, sobre todo, para expresar los límites de sustancias tóxicas. Bien, sobre todo cuando se consideran algún tipo de plaguicida, ¿no? El uso agrícola y, bueno, y las contaminaciones del agua se expresan mucho en partes por millón, ¿no? Con algún tipo de tóxico. Por ejemplo, el arsénico que puede estar contaminando alguna napa de agua. Bueno, en ese sentido, hay que tener estas concentraciones, digamos, son muy importantes. Bien, porque básicamente estamos hablando de sustancias muy potentes, ¿no? Que a bajas dosis tienen un efecto nocivo en la salud de la población. Bueno, recuerden, vuelvo a repetir, que las unidades de concentración nosotros tenemos que poner el foco en la cantidad de soluto. Bien, si es gramo, si es mililitro, si son moles o si son miligramos, bien, como en el caso de las partes por millón. Y siempre son expresadas en términos de cantidad de solución, que también puede ser en gramos, también puede ser en mililitros, bien, también pueden ser en litros, bien, como es el caso de la molaridad y las partes por millón. Bueno, eso básicamente para que tengan presente. Bueno, ya se me está acabando las horas. Bien, estas son las dos ejercitaciones. Le explico brevemente cómo se calcula. Bien, en la ejercitación 1 dice, bueno, se prepara una disolución de 5 gramos de cloruro de sodio. Bien, 5 gramos de cloruro de sodio en 25 gramos de agua. Bueno, nosotros al hacer una primera lectura ya tenemos que saber que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, bien, y que va a corresponder al soluto, y que 25 gramos de agua es el solvente, bien, y que va a corresponder al solvente, va a ser el componente en mayor cantidad. Bien, si nosotros sumamos estas dos sustancias, vamos a tener la masa de la solución, obviamente. Bien, pero me da también la densidad de la solución. Siempre que hablemos de densidad, ustedes tienen que recordar la fórmula: densidad igual a masa sobre volumen. Bien, la densidad es una magnitud que me relaciona siempre masa sobre volumen. Y en este tipo de, de ejercitaciones o de problemas, la densidad siempre, nosotros automáticamente tenemos que recordar la fórmula, ¿no? De la masa sobre volumen, porque siempre me va a permitir obtener un dato que me falta, ¿no? Si nosotros tenemos si tenemos el dato en gramos, bien, me va a corresponder a la masa. Bien, me queda eh, por determinar qué volumen contiene, bien, o qué volumen representa. Fíjense, exprese su concentración empleando las unidades que hemos visto, ¿bien? El porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen, partes por millón y molaridad. Bueno, para hacer el porcentaje masa en masa va a resultar sencillo, ¿no? Se divide la cantidad de soluto sobre la cantidad total de solución expresada en gramos. Bien, en ese caso, bueno, nosotros reemplazamos, hacemos el producto y el porcentaje me va a dar 16,7% más en volumen. Esa es la forma
correcta de expresar el resultado, ¿no? Porque es un porcentaje masa en masa. Bien, este es la expresión numérica y esta es la medida y esta es la unidad. Si nosotros nos piden masa en volumen, bueno, nosotros vamos a tener que, de nuevo, masa en volumen, masa del soluto sobre volumen de la solución. Y acá nosotros vamos a tener que hacer un cálculo extra, ¿bien? Porque nosotros tenemos que la masa de la solución es 30 gramos, ¿bien? Pero no tenemos expresado en mililitros, entonces para eso utilizamos la densidad. Entonces nosotros aplicando o reemplazando en la fórmula de densidad, nosotros vamos a determinar que el volumen de la solución va a ser igual a 26,79 mililitros. Dividimos la masa del soluto en el volumen de la solución y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar que el porcentaje masa en volumen es igual a 18,66%. Masa en volumen. Bien, la medida y la unidad. Bien, para lo que es el porcentaje. Bien, ahí vamos resolviendo 2 de 5. Bien, para resolver la tercera expresión es volumen sobre volumen. Bueno, esta unidad de concentración no es útil en este caso, ya que el cloruro de sodio es sólido a temperatura ambiente. Bien, en este caso, bueno, no va a corresponder esta unidad de medida. Bien, porque el estado de agregación no lo va a permitir. Bien, sí va a permitir el cálculo de porcentaje de partes por millón, perdón. Bien, en donde nosotros dividimos miligramos de soluto sobre litro de solución. Bueno, acá para calcular las partes por millón, nosotros tenemos que hacer una reducción. Bien, una reducción de 5 gramos a miligramos. Bien, si nosotros decimos que un gramo es igual a 1000 miligramos, 5 gramos va a ser igual a 5000 miligramos. Bien, y de que un litro es igual a 1000 mililitros, bueno, nosotros vamos a calcular que 26,79 bien, por lo que vale un litro va a ser igual a 0,02679 litros. Si hacemos el cociente, nosotros podemos expresar el resultado en partes por millón. Bien, y de la parte B sabemos que el volumen de disolución es 26,79 mililitros, esto es el volumen de la solución. Bueno, ahora tenemos que plantear esa relación, ¿no? Si un mol de sustancia, bien, en este caso el cloruro de sodio, bueno, este es algo más complejo, ¿no? Porque debemos conocer los pesos de cada uno de los átomos. Bien, pero bueno, se plantea la relación de un mol igual a 58,45. Bien, 5 gramos de cloruro de sodio van a ser igual a 0,9 moles. Bien, cloruro de sodio, bueno, se calcula en base a los pesos moleculares, ¿no? Y este peso molecular se calcula en base a los pesos atómicos, que son datos, digamos, de lo que es la masa. Bien, recuerden que en la tabla periódica veíamos, ¿bien? Sin embargo, bueno, esto es a título informativo, ¿bien? Ustedes con que comprendan, digamos, que la molaridad está expresada no en gramos ni tampoco en miligramos de solución, sino que está expresada en moles por litro de solución, yo creo que hasta ahí está bien. Bien, este es un ejemplo que por ahí no hemos visto, digamos, en esta cartilla, digamos. Sí, por ahí lo podemos llegar a ver cuando veamos algún cálculo de soluciones en biofísica. Bien, pero a título informativo, la molaridad, bueno, nosotros debemos hacer un cálculo previo, sobre todo para el tema de los moles, y nos referimos a los litros de solución. En este caso, la molaridad, bien, va a valer 3,36, bien, que se obtiene del cálculo de los moles a partir de el volumen de solución expresado en litros. La ejercitación 2 es muy similar, bien, pero a diferencia solamente les pide el cálculo de los porcentajes, masa en volumen, masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen.
Bueno, y acá dice, se prepara una disolución mezclando 15 mililitros de metanol. Esto es un alcohol, bien, es el alcohol más sencillo. Recuerden que los alcoholes terminan en terminación o tienen terminación ol y se caracterizan por tener un grupo oxidrilo. Si proviene del metano, ustedes ya saben que el metano es el miembro más sencillo de los alcanos. Bien, el metano con un oxidrilo forman lo que es el metanol. Bien, esto resulta del reemplazo de un hidrógeno por un oxidrilo. Bien, con una densidad de 0,79. Bien, con 100 mililitros de acetona, esto sería el solvente, con densidad de 0,79, resultando una solución, no, resultando la densidad 0,79. Fíjense, bueno, que en este caso es la misma densidad y se le pide que exprese su concentración. Bien, la del masa en masa, bueno, nosotros tenemos que calcular la masa a partir de las densidades del metanol, de la acetona y de la disolución. Bien, primero determino los gramos de metanol y los gramos de acetona, hago la sumatoria y tengo los gramos de la solución. Los gramos de soluto dividido los gramos de la solución me da el porcentaje masa en masa. Lo mismo para el porcentaje masa en volumen. Bien, nosotros tenemos que determinar los gramos de soluto